Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Es curioso cómo la discusión pública luego de la muerte de Fabio Legarda giró nuevamente alrededor del tema de la inseguridad ciudadana. Los debates en programas radiales, en artículos de prensa, volvieron a preguntarse por la criminalidad en las ciudades, por la seguridad ciudadana, los fleteos y los robos. Y una vez más volvimos a este juego de ladrones y policías. Y es curioso porque justamente en medio de esta muerte, que por el alto perfil de la víctima logró sacudir fibras que generalmente permanecen impávidas ante otras muertes cotidianas, se daba en Colombia un debate alrededor de la tenencia de armas y la posible flexibilización que estaría pensando el gobierno a la restricción nacional que rige desde el 2015. Y esto no se repite con suficiente frecuencia. Colombia, desde la presidencia de Juan Manuel Santos y ahora también con Iván Duque, ha tomado una decisión excepcional en América Latina, de restringir el porte de armas a nivel nacional. Es decir, que en Colombia está prohibido portar armas, incluso las cerca de 400.000 armas que cuentan con salvoconductos. De estas, apenas 700 de 400.000 tienen un permiso especial, reglamentado excepcionalmente para poder salir de las casas o de las fincas de sus propietarios. Entonces, volviendo a la muerte de Legarda, es importante acá fijarse en los detalles de lo que ocurrió. No fue la acción de un ladrón lo que terminó con el reggaetonero muerto. Fue la reacción del escolta que disparó su arma de servicio en defensa personal. No fue la inseguridad ciudadana lo que mató a Legarda. Fue la posesión legal de un arma de parte de un ciudadano en el contexto de una situación que tal vez sí ameritaba la defensa propia. Y estos detalles son importantes para poder dar los debates apropiados y honrar, así sea con una discusión pública sincera, la vida de las víctimas de estas balas, la vida de Fabio Legarda. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompaña en esta discusión sobre la tenencia de armas en Colombia, en el contexto de la muerte de esta persona muy famosa que sacudió a Colombia y sobre todo a la ciudad de Medellín. Voces muy diversas en este tema. Viviana Manrique fue viceministra del Interior durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Es abogada. Y le doy la bienvenida, Viviana, muchas gracias por estar acá. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Y como para saber usted dónde va a estar parada. Pues realmente siempre ha sido una idea mía el hecho de que el Estado tiene que tener la posesión absoluta de las armas, pero también el monopolio de las armas tiene que ser tomado en cuenta de acuerdo a la realidad social de cada país y en ese sentido las excepciones que se están presentando por el gobierno actual. Olga Lucía Velázquez fue representante a la Cámara del Partido Liberal, es hoy la presidenta del Partido Liberal aquí en la ciudad de Bogotá. Olga, es un placer tenerla acá. Muchísimas gracias por la invitación y nosotros como Partido Liberal lideramos siempre el proceso de paz, creemos que las armas tienen que estar en propiedad del Estado y constitucionalmente el Estado debe garantizar la protección, la honra, la vida de los ciudadanos. ¿Y usted es liberal de la uña al vestido? Totalmente, liberal, total. Guillermo Rodríguez es abogado, escribe una columna en Publimetro y también es coleccionista de armas. Guillermo, un gusto tenerlo aquí de nuevo. Gracias, Daniel. Buenas noches para ti y toda tu audiencia. Pues es un gusto estar otra vez aquí acompañándote con tan distinguida personalidades que están acá. Juan Sebastián Uribe. Sebastián Uribe es economista, es investigador del Centro de Estudios, recuérdeme que CERAC es... Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, que dirige Jorge Restrepo, y su investigación es precisamente alrededor del tema de balas perdidas. Buenas noches, Daniel, gracias. Sí, claro, yo vengo haciéndole seguimiento a todo el tema de balas perdidas, a las víctimas, a los eventos, los contextos en los que se dan, y precisamente por ya tanto tiempo estudiando esto, pues estoy, diría yo que lógicamente en contra de
de los permisos de las armas, a favor del control de armas, viéndolas como un factor de riesgo en la sociedad, más que como un factor de seguridad. A ver, y entonces yo hablaba de los detalles del caso de Legarda y les voy a poner aquí lo que dice el escolta. Esta es una declaración que recogió el diario El Tiempo de la persona que disparó. Y entonces lo que dice el escolta es lo siguiente. Yo vi que el parrillero desenfundó su arma y reaccioné de inmediato. Disparé. Los delincuentes no alcanzaron a reaccionar. Se lee en el testimonio del escolta de 44 años de edad, quien entregó a las autoridades su arma, una pistola 9 milímetros con un proveedor de 12 balas, de las cuales disparó 8. Y en este contexto me pareció extraño que la discusión pública luego de esta muerte se diera alrededor del tema de la inseguridad y no de la tenencia de armas, que es realmente donde está, creo yo, el debate por la muerte de este joven. Viviana. Sí, pues realmente primero es muy triste que se dé este debate solamente cuando una persona famosa muere, porque es que el tema de las balas perdidas es algo que victimiza al país todos los días. Hay miles de casos que no se visibilizan porque no es de personas famosas. Entonces, primero, creo que el debate se ha presentado por razones que no deberían ser, porque esta es una realidad. Segundo, creo que también hay que valorar cuál es la realidad frente a la que estamos. Estamos a nivel nacional con grupos delincuenciales, con lo que se ha denominado los grupos GAO, los grupos armados organizados, tenemos Clan del Golfo, tenemos Pelusos, tenemos todo tipo de bandas organizadas que obligan a la población civil a tener que defenderse en zonas donde el Estado no ha llegado o no está haciendo presencia totalmente. Entonces realmente hay que mirar cuál es la realidad en este momento del país para poder mirar si realmente está la normatividad adecuada o no a esa realidad. Y déjeme entender ese concepto de la bala perdida. Porque, a ver, y no estoy seguro de que este sea un caso de bala perdida. ¿Es un caso de bala perdida? No, acá hay una reacción, que se presenta, sin embargo, pues por las investigaciones pues, de los cortos días que se llevan, se había planteado como una hipótesis que era producto de una bala perdida. Claro, inicialmente se pensó que podía ser una bala de los asaltantes, es cierto, pero finalmente hoy se presume que es una bala de la persona que trató. ¿Qué es una bala perdida? Yo pensé que la bala perdida era simplemente como la gente que disparaba al aire y le caía la bala encima a alguien más, pero ¿esto es una bala perdida? Claro que sí, Daniel. Lo primero que hay que decir, digamos, nosotros en CERAC definimos una bala perdida como un proyectil disparado intencionalmente. Esa palabra intencionalmente es clave porque nos ayuda a medir de alguna manera la violencia y el riesgo por la violencia. No contamos como bala perdida cuando un arma es disparada accidentalmente, cuando la estaban limpiando, cuando estaban jugando dos niños y se les disparó. No, para eso nosotros no es una bala perdida. Entonces, en este caso sí sería una bala perdida, porque sí hubo una intención de disparar el arma, claro, contra el delincuente, que terminó afectando a una persona que no tenía nada que ver con el contexto en el que se generó. Claro, y en este contexto, digamos, este es un caso donde el debate que a mí me surge es si se debería restringir aún más el porte legal de armas, porque este es un caso donde resulta muerto una persona que iba en un Uber al lado de donde ocurrió el intento de robo y termina muerto porque otra persona decidió defenderse con su arma de servicio. Los casos de balas perdidas no solamente, pues en este caso que es una figura del espectáculo conocida, pero cuando yo fui secretaria de Gobierno de Bogotá tuvimos varios casos de balas perdidas, especialmente en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe, de menores de edad, porque gran parte de las balas perdidas de manera desafortunada, y no sé si eso sea una coincidencia de acuerdo a los estudios y análisis que ha hecho el CERAC, pero son en menores de edad. Estas balas perdidas afectan de manera indiscriminada, es decir, nadie tiene la intención, hubo la intencionalidad del disparo, pero no la intencionalidad de que fuese a afectar a alguien. Sin embargo, la estadística demuestra que del 100% de víctimas de balas perdidas, el 60% fallecen. Es decir, las muertes que hoy tenemos por balas perdidas es un número significativo y de hecho viene en aumento. El año pasado, de acuerdo a una cifra específicamente del CERAC, son cerca de 170 muertes por balas perdidas. Y el año pasado fueron 114, es decir, empiezan a incrementarse el número y eso significa que la tenencia de armas en el país empezó a ser mayor. El problema es que aquí no hay un control real de las armas. Yo creo que las armas tienen que estar con el Estado, es decir, para eso existe la fuerza pública y existe algo que es la Policía Nacional.
y la Policía Nacional tiene como misión constitucional garantizar la convivencia, la vida, la honra, proteger el patrimonio de la gente en las ciudades. Y un poco en contradicción con lo que dice Viviana, la mayor parte de los conflictos y de problemas de balas perdidas se presentan en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín. Es decir, no es ningún lugar donde el Estado no llegue. Es decir, que aquí el problema es mucho más grande que el tener un arma. Claro, entonces aquí la pregunta, y déjenme ponerla de la siguiente manera. Para haber evitado la muerte de este pelado, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que restringir el porte de armas de quien se defendió? ¿Habría que mejorar la seguridad ciudadana para que no ocurrieran casos de fleteo? Habría que tener una política real de seguridad ciudadana que hoy no la tenemos. Y la política que acaba de sacar el gobierno nacional prácticamente lo que hace es fomentar más los conflictos, establece y reconoce todos los grupos que existen delincuenciales, pero propone la creación de una red de cooperantes y que sea la sociedad civil la que tenga mayor participación en su propia defensa. Y déjeme, guardemos eso para más adelante, el tema de la política de seguridad. Pero para cerrar la intervención, yo creo que no es la sociedad civil la que tiene que armarse para defenderse. Es decir, no tenía que estar armado el escolta. Nosotros necesitamos una política real de seguridad. Nosotros hoy, el país Espérese. Tiene 195 policías por cada 100.000 habitantes. Guillermo, déjeme y que la se meta ahí, estadística Guillermo. internacional es 300 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, nosotros necesitamos reformular y reforzar es la Policía Nacional. Guillermo. Pues el debate no es este, está mal enfocado. Y yo pienso que el por qué, aquí nadie está diciendo si el monopolio de las armas lo va a perder el Estado o no. El monopolio de las armas siempre lo ha tenido el Estado y las normas así lo establecen. Y el campo normativo y todo ese marco normativo así lo establece. Aquí estamos hablando de un derecho fundamental de todos los ciudadanos civiles, ajenos a la fuerza pública. Civiles como usted, como usted, como usted, como usted, como yo. Civiles que tenemos el derecho constitucional al ejercicio de defensa de honra, bienes y vida, el derecho a la vida. Y si alguien viene a hacer un injusto en contra de mi honra, bienes y vida, pues lo mínimo que yo tengo desde el marco normativo constitucional, legal y penal, es el derecho legítimo a la debida, a la defensa. Y no podemos ponerle, usted doctor acaba de mencionar que hay 195 policías por cada 100.000 habitantes o cada 20.000 habitantes. 100.000. Por cada 100.000 habitantes. Entonces, no podemos ponerle un policía a cada ciudadano para que defienda Por supuesto su honra. que no. Permítame, doctora, porque es que yo no la interrumpí con todo respeto. No podemos permitir que aquí la delincuencia, que es la que realmente está armada, ande a sus anchas asesinando menores de edad, fleteos, asaltos de bancos y violentando todos los derechos, honra, vida y bienes de los ciudadanos de bien. Y eso se soluciona armando a la gente. Es que el gobierno en el cual usted estuvo y del cual fue usted secretaria de gobierno fue el gobierno que fomentó el desarme de los ciudadanos de bien. Porque es que no existe el primer fletero o el primer sicario o el primer bandido que hayan capturado con un arma de fuego amparada. Si hay el primero, doctora, yo de verdad sí, pero es que la discusión no es, la discusión es, tenemos que armar, sí, pero tenemos que armar a los ciudadanos para que se defiendan porque el Estado no es capaz de defenderlos. No, esa no, esa es la discusión que usted está planteando. Si usted quiere desarmar a la gente de bien, empiece por desarmar a las GAO, que dijo la doctora Viviana, empiece por desarmar a los desmovilizados de las FARC que tienen derecho para andar con AK-47 en las zonas rurales, o empiece por desarmar a la LN, a la gente. No, aquí no estamos hablando de gente de bien o de mal. Hablemos de quién tiene que tener las armas. Aquí hay un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Déjeme darles aquí una para discusión. Entonces, ¿es Colombia un sitio cada vez más peligroso? Es decir, ¿hay una necesidad creciente de defender la vida, la honra y los bienes? Dame la cifra de homicidios históricos. Y esa es una buena cifra para tener en el marco de esta discusión. Y entonces aquí lo que hicimos fue la cifra de homicidios históricos está en 8.000, el piso más bajo, es decir, no es cero, está en 8.000. La línea verde son los homicidios con arma de fuego y la línea roja son los homicidios totales a nivel nacional. Entonces, como ven, hay una relación. Primero, lo que uno ve es que la mayoría de los homicidios en Colombia se cometen con arma de fuego, cerca del 70%, ¿no? Y que han bajado
digamos, los homicidios en los últimos 7 años bajaron 35% a nivel general, pero bajaron incluso más los homicidios con armas de fuego, ¿cierto? Bajaron 40%. Es decir, que es cada vez menos la gente que se muere en Colombia. Es un país cada vez menos inseguro para la vida de las personas y cada vez menos muertes se producen con armas de fuego. Yo no sé qué tantas conclusiones puede sacar uno, digamos, de esto, de si funcionó o no la prohibición del porte de armas a nivel nacional, Sebastián, del 2015. Bueno, Daniel, ahí lo que podemos decir es que sí funciona el control de armas, sí funciona ponerle mayor control, mayores restricciones tanto al porte como a la tenencia de armas. Esto ya es comprobado estadísticamente, pero, y esto es importante y que tal vez podría conciliar un poco a mis dos compañeros. El control de armas por sí solo no sirve. La restricción y la prohibición del porte de armas no sirve por sí solo. La policía o la fuerza pública tiene que salir a las calles a buscar las armas ilegales. Sí. Ahí va muy relacionado lo que decía Guillermo, ¿sí? Claro, usted dice, ¿por qué vamos a desarmar a la gente de bien si los delincuentes siguen armados? Claro que no, hay que empezar por desarmar a los delincuentes a la vez que desarmamos a la gente de bien. O a la gente relativo. Eso es muy relativo. Sí, pero los homicidios, la pregunta de los homicidios han disminuido. ¿Cuánto tenemos que esperar a que mientras se logran desarmar a todos los delincuentes, a todas las bandas criminales, a todas las disidencias de las FARC, cuánto tenemos que esperar el resto de ciudadanos para que eso pase? Mientras tanto, mientras logramos ese escenario maravilloso y perfecto, hay que dar unas alternativas. Y el Estado tampoco le puede decir a los ciudadanos, no, espere que lo maten mientras yo logro ponerle un policía o mientras podemos tener las fuerzas pero el Estado sí puede generar políticas públicas para prevenir la delincuencia en los territorios. Para entender su posición. Un segundo, entonces, Viviana, ¿usted está de acuerdo con la restricción a nivel nacional de porte de armas que está en pie desde el 2015 y que continuó hace unas semanas Iván Duque? Y con las excepciones que está planteando el gobierno Duque. Las excepciones que son claras, que requieren una etapa probatoria y unas condiciones que hay que demostrar para poder tener la excepción. De hecho, hoy tuvimos algunas luces acerca de cuál va a ser la directiva ministerial, eso lo regula el Ministerio de Defensa. Ya les pongo cuál es eso. Un poco para dar algo de contexto en esta discusión sobre las armas legales y las armas ilegales que hay en Colombia. Dame armas en Colombia, por favor, Juanse. Entonces, en Colombia, y estas son unas cifras un poquito viejas que recogió y que son del 2016, pero digamos que nos dan una idea general. Hay 500.000 permisos para portación de armas, 400.000 permisos para tenencia de armas, y ahora les pregunto por la diferencia, pero se calcula que en Colombia hay 2,5 millones de armas ilegales. ¿Usted tiene al menos 3 millones? Sí. 3 millones, sí. Y entre el 97 y el 98% del total de armas que hay en Colombia son armas cortas. Sí. Es decir, no son AK-47, fusiles. No. Estas son cifras, esto lo he recogido en un artículo de BBC Mundo. ¿Cuál es la diferencia entre permisos para portación de armas y permisos para tenencia de armas? El porte, Daniel, es la posibilidad que usted ande y se desplace fuera de su domicilio con el arma de fuego, bien sea en la cintura, en una maleta o en la guantera del vehículo. Sí. Ese es el porte. El porte y tenencia es esa posibilidad de movilidad, de que usted tenga una libre locomoción con su arma de fuego. El solo porte o la sola tenencia es la posibilidad de que usted solo lo tenga en su domicilio, que no necesariamente tiene que ser su casa. Todas las puede armas, ser su negocio, puede ser puede tener 3 domicilios. Es decir, todas las armas que tienen permiso de porte también tienen permiso de tenencia. Claro, es decir, no hay 900.000 armas con permiso, sino más bien 500.000 armas, y de esas 400.000 tienen la que tiene solo el porte, tiene la tenencia. ¿Sí? Ahora, eso tiene unas excepciones, porque hay armas que hacen parte del comité. Hay un comité para unas armas especiales que no cualquier ciudadano tiene acceso a ellas. Por ejemplo, las armas largas o armas full automáticas. Son armas que van a un comité y que hace una validación el comité de Indumil, de quien maneja el control de armas, la oficina de control de armas, para que cada año se renueve ese salvoconducto para porte y tenencia. Las armas que son full automáticas y que merecen un comité sí tienen el permiso full, que es porte y tenencia por lo general. Me tengo que ir a nuestra primera pausa. Seguimos con este debate después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, está bueno el debate en comerciales. No, es que aquí había, ¿desde cuándo hay restricción de armas en Bogotá? Desde el año 2008 hay restricción de porte de armas en Bogotá. Desde el año 2008 en Bogotá, Del desde el gobierno año nacional, 2015. desde el 2015. Y estamos hablando acerca del debate sobre porte de armas, a propósito de la muerte de Fabio Legarda, el reggaetonero que murió luego de que un escolta descargara su arma de servicio para defenderse de un crimen. Es decir, este muchacho murió por un arma legal que tenía un salvoconducto, ¿no? Eso es un daño colateral, Daniel. Y realmente, si ese guarda o escolta no hubiera reaccionado a ese injusto, violento de ese delincuente, pues también no hubiera sido uno la víctima fatal, hubieran sido dos. A ver, pero eso es un poco contrafáctico, porque uno no sabe si se deja robar y simplemente lo roban. Es que ya están atracando pero y lo eso matan. es- No solamente eso es suponer de lo que iba a pasar. El tema de criminalidad Yo en creo Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, ya no solamente van y lo roban, sino también lo matan. Pero Guillermo, si acabamos de ver la cifra de homicidios, Sí, la disminuyó. cifra histórica de homicidios, y la cifra de homicidios ha venido bajando. Mire, Daniel, esas cifras llaman la atención. Si usted mira esas cifras y las contrasta con las que tiene la SIJIN, el Ejército, el Gaula, todos los que tienen aquí, los cifrólogos del país, no concuerdan. Una cifra, Pero hay es un más, comité usted mira las cifras, por eso no traje cifras aquí, porque es que no concuerdan. El contraste que usted hace. No, pero es que si no capturas pero la de tasa armas de de fuego, homicidio- a ver, la tasa capturas de de armas de homicidio fuego es- sin amparar. Deme- Es una ¿Quién tiene las conciliación cifras? que hacen de ¿Quién tiene las cifras de Dame las de nuevo la capturas de cifra de armas de fuego homicidios, sin amparar? a ver si aquí nos podemos Con poner de armas de acuerdo fuego. otra vez la cifra de homicidios histórico Sí, pero en para Colombia. sacar, yo quisiera Pero es que el debate- decir que para sacar la cifra, y aquí la Daniel. ex viceministra me corrige, para sacar la Y cifra de entonces homicidio ahí del está. Ministerio Entonces, de Defensa fíjese, se esta es concilian una la cifra, información. esta es una cifra O sea, esto no es profundamente que- importante, Sí, Olga. ejército, Esta es una cifra importante fiscalía. porque es decir, el derecho a la vida es lo más importante que debe proteger el Estado y que tiene cualquier persona. Y esto lo que nos dice es que Colombia ha logrado Una avances disminución muy importantes importante en desde el homicidios. 2002. Incluso desde el 2002, ahí empieza la tendencia a la baja desde el gobierno de Álvaro Uribe, siguiendo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Estamos de acuerdo en que en Colombia los homicidios han bajado, con excepción del año pasado, donde Sí. aparentemente subieron, ¿cierto? Viviana, Sí. usted está Estoy verificando las cifras. Sí, Pero las usted cifras está sí. con nosotros o está con Guillermo, que no creen en ninguna cifra. No, yo No, estoy de las- acuerdo con las cifras oficiales. Lo Sí. que tiene razón también Guillermo es que obviamente, como en todo tipo de cifras, hay un margen de error bastante alto precisamente porque no hay un registro completo de De las acuerdo. armas. Entonces, en el caso, estas son unas cifras, pero realmente uno sabe que hay una realidad incluso mucho más grande. Es cierto que hay una disminución de los homicidios, sí, pero también mirar, si hay una disminución de los homicidios con arma de fuego, cuando hay muchos que se generan por armas de fuego que tampoco se puede saber y creo cuáles que son ahí ni usted dónde tiene están. toda la razón. Son cerca del 70% de los homicidios en Colombia se producen con armas de fuego frente a otros países. En otros países se menciona el caso de Estados Unidos, donde hay más armas que ciudadanos, ¿no? Y en Estados Unidos estas son las cifras de homicidios por armas de fuego. Fíjese que son menores que en Colombia. Son 64% de los homicidios en Estados Unidos se dan por armas de fuego. Estos son muertes, no homicidios, porque incluyen también suicidios, ¿no? Esto es importante. En Inglaterra y Gales apenas el 4.5% de las muertes son producidas con armas de fuego. Recuerden, en Colombia es 70%, Canadá 30%, Australia 13%. Pues son países comparables. Nosotros no no. podemos Sí, no, comparar no, Inglaterra, no. Ni Australia, Australia. Canadá, Es que no, cuando no no, han sido Colombia. países con un conflicto de No, más de no. 60 años, que no tienen narcotráfico, ilegalidad, grupos armados, banda criminal, guerrillas. O sea, uno tiene que comparar con lo comparable. Entonces Ajá. podemos mirar, si vamos a mirar países que sean comparables con nosotros. Brasil, Miremos, por ejemplo, Brasil Salvador, o México, por Guatemala. ejemplo. Los que han tenido grupos guerrilleros, que han salido de procesos de paz como el nuestro. Ahí hay que mirar países comparables para poder mirar la efectividad de una política de armas. Sebastián. El conflicto y el el contexto contraste totalmente no es ese. Hay diferente. una relación directa, clara, entre los homicidios por armas de fuego y los homicidios totales y la presencia de armas y los homicidios. Digamos, el año pasado el único municipio grande donde aumentaron los homicidios fue Medellín. Si entramos a ver solo Medellín, ese aumento fue solo por armas de fuego. ¿Cuántas de esas estaban amparadas? Es que No se puede ese saber. es el debate No se puede saber tiene que porque no hay dar. trazabilidad. Es importante, pero sí estoy es de acuerdo. importante Trazabilidad de las armas de ordenado. fuego. No las hay.
ilegales. Y No como hay. no existe esa trazabilidad, trazabilidad. nos estamos partiendo. El debate aquí es que los delincuentes están armados, doctora querida. No tenemos que desarmar Claro, a los pero vecinos. eso ya Pero lo es que yo sabemos. no Pero estoy- entonces el debate es qué pero hacer es que el ante debate los es- delincuentes armados. ¿Es armarse? Hay que No, fortalecer no, el Hay que control. pero fortalecer que las desliga- instituciones. Y Pido la el palabra. primer escenario es fortalecer las instituciones. Olga. Pero existe la posibilidad y las prerrogativas para tener los ciudadanos la posibilidad de ejercer su derecho legítimo a la defensa por un Pero derecho entonces constitucional. que déjeme es el derecho aclarar a la su vida. posición. ¿Usted cree que debería derogarse la prohibición de porte Desde de luego, armas de fuego? Desde luego. Es más, tan pronto el gobierno Santos sacó Sí. adelante ese decreto, fui el primero que presentó la acción de nulidad en el Consejo de Estado, aduciendo las razones de rango constitucional, como es el derecho a la vida y la legítima defensa que Sí. tienen todos los ciudadanos para tener un arma amparada. Olga. Aquí el problema es la política de seguridad. Una política de seguridad tiene que tener mínimo 3 componentes: previsión, prevención y control. ¿Previsión qué es? Los comités de muertes violentas. Nosotros aquí tenemos un indicador universal que son los homicidios, pero aquí hay muertes por accidentes de tránsito, los suicidios han incrementado y sobre todo en menores de edad, Feminicidios, feminicidios, violencia intrafamiliar. muertes accidentales. Necesitamos, entonces, ¿qué es previsión? Pues todos los comités, el comité antiterrorista, que previene, que prevé qué es lo que va a pasar en las ciudades y en todas partes. Prevención, porque es que definitivamente la ocupación del tiempo libre, la empleabilidad, el emprendimiento, etcétera, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Qué están haciendo las personas que están sin empleo? Prevención, es decir, acciones también de convivencia, de cómo aprender a relacionarnos y solucionar los conflictos a través del diálogo. Y control, claramente control, que ahí es donde viene. Yo primero hago una previsión, genero actividades preventivas, pero luego controlo. Si no controlo, tampoco me sirve tener las 2 anteriores. Control lo hace la policía, la fuerza pública, el ejército, y el control Sí. tiene que hacerse no solamente a través de la fuerza, es decir, el control a los establecimientos públicos, el control en materia Sí. de convivencia, de relacionamiento, y el control en la tenencia de armas. El primer control en la tenencia de armas es las ilegales, evidentemente, el tráfico de armas, ahí hay un Viviana. control. Claro, pero entonces el tema del control de armas específicamente, uno dice ya, Olga habla de la prevención, ya estamos con miles de planes y programas y diagnósticos de la prevención. Colombia es incluso un ejemplo ante el mundo en prevención frente a temas de seguridad. Pero ¿qué pasa? En este caso estamos frente a un mercado ilegal de armas soportado por grupos de narcotráfico, porque las armas ilegales son vendidas y salen al exterior y son transfronterizas precisamente por el narcotráfico. Sí. Y el tema es ese control que hay que fortalecer. Entonces decían, bueno, esos comités han funcionado desde el año 93 de la ley 2595. Ese comité existe siempre. Entonces, ¿qué pasa? 81. Hay que fortalecer Sí, la el efectividad. registro de las armas, ¿cómo se está haciendo? Unificar los sistemas de información donde un policía que encuentra en Cartagena Sí. un arma y luego la vuelven y la encuentran en Bogotá y vuelven y la encuentran en Es que no Arauca. hay Lo que empadronamiento, hay que hacer es ese trazabilidad. control de unificación de sistemas de información. La trazabilidad y de la precisamente información. encontrar todo lo que es esa trazabilidad del arma. Pero lo que tenemos que hacer es fortalecer ese control. La prevención ya está dada, la política de seguridad somos unos expertos en eso. Pero lo que tenemos que trabajar es precisamente en cómo vamos a lograr combatir el mercado ilegal y en algunos casos lo que se llama el mercado gris de armas, que muchas veces son armas que son legales y se convierten en ilegales o para cometer ilícitos, que esa es otra A ver, de pero las en Colombia cosas. uno cómo compra un arma. Usted no la puede comprar, Daniel. Realmente, vuelvo e insisto, el monopolio de las armas es La del tiene Estado. el Estado. Usted simplemente compra un derecho a tener el porte y tenencia de esa arma. El arma en sí es del Estado. Usted simplemente compra el derecho a tenerla, a utilizarla. Y entonces, usted, esa arma, ¿de dónde se origina? Es del Indumil. Estado. Indumil. Indumil, pero Indumil importa armas. Indumil en principio fabrica Importa y e fabrica. importa. Sí, fabrica e importa. Las que está fabricando son de origen israelí, que son pues las armas. Los Galil, la serie de Galil. Los últimos Galil que han sido una generación impresionante, el Ace-21, y también las armas cortas, como es la Jericó, una pistola que usa incluso las fuerzas militares, y ahora la Córdoba, que es de fabricación también nacional. Pero aparte de eso, pues también importa armas. Sí. Que las importa tanto para organismos de seguridad y defensa del Estado, como también para particulares. Y los particulares tienen unas restricciones. Es que aquí a veces vemos el árbol y no vemos el bosque. El factor aquí que hay es lo que decía Viviana,
la trazabilidad. Nosotros no tenemos un control. Aquí el empadronamiento balístico. Si hacen un homicidio aquí, es muy difícil, en Bogotá, es muy difícil saber, así capturen al sujeto que lo cometió ese hecho ilícito, en 5, 8 días saber con qué arma, así lo capturen con esa arma. Es imposible, porque inclusive las costumbres delictivas hace para desviar cualquier investigación balística forense que hacen difícil empadronar cuál fue el arma que cometió el ilícito. Entonces, aquí se trata de... El calor no está en las sábanas de desarmar a los civiles honestos. Sí. El tema es la criminalidad que está armada hasta los dientes. Yo ahí sí creo que para siquiera debatir si la gente o los civiles deberían o no portar armas, hay que echar incluso de para atrás y entender que la misma presencia de armas no es un factor de seguridad, sino un factor desde de riesgo. luego, De riesgo, desde luego. exacto. Es más, usted tiene la razón. Las posibilidades de aumento de un factor de riesgo de una persona armada a desarmada aumentan, pero también la posibilidad de repeler un injusto por parte de un delincuente Lo cual son muy aumenta altas. también el factor de Entonces, riesgo. Como en el caso de Fabio Legarda. hay prima el derecho a la vida ¿De acuerdo? y voy a retrotraer hace un Pero año. el derecho a la hace vida un de año, quién? Si el derecho acabamos a la de ver vida como de un todos, muchacho igual se puede matar a ambos. termina Vea, muerto vea, porque le voy a alguien se mencionar defendió. el caso de hace un año que volvió y salió este debate, cuando un escolta de un organismo de seguridad del Estado adscrito defendió en legítima defensa a una dama que estaba siendo Sí. violentada y que iba a ser asesinada, y ahí sí. A ver, el calor no está en las sábanas, lo menciono, y todos los ciudadanos tenemos derecho a la legítima defensa, bien sea por honra y bienes, vida personal o de un tercero. Y si podemos estar armados, amparados, muchísimo mejor. ¿Por qué vamos a mantener a la delincuencia armada, los del Esa es una visión de verlo. Aquí hay un debate muy amplio. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, hablamos del debate que se ha abierto con relación a la política del gobierno de Iván Duque, a propósito de unos comentarios que hizo el senador Álvaro Uribe Vélez en una reunión en la costa atlántica, donde advirtió que había unos grupos de ciudadanos ganaderos que estaban buscando armarse. Eso suscitó un debate acerca de la política de este gobierno. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la tenencia de armas en manos de los ciudadanos particulares. Este debate, digamos que se agitó a propósito de estas palabras del senador Álvaro Uribe Vélez, el líder del Centro Democrático, en una reunión ¿eso dónde era? Creo que era en Montería. Uribe advirtió que en el Cesar hay gente que amenazó con armarse ilegalmente y dice: el discurso de desarme es un discurso muy sugestivo de opinión. Ojo con el discurso de desarme, es un discurso muy difícil de controvertir. Si los unos están diciendo una sociedad desarmada y nosotros una sociedad armada, pues a los que digamos una sociedad armada nos mueren. Pero la ciudadanía lo que está pidiendo es alguna flexibilidad para los permisos especiales, ¿cierto? En el contexto de la gente de Valledupar. De hecho, hay una situación de seguridad pública. Hablábamos de homicidios y los homicidios en efecto han bajado, pero los hurtos en Colombia no han bajado y en ese sentido hay una sensación de inseguridad, digamos que soportada también en algunas cifras. ¿A estas cifras usted sí les creyó? Sí, a esas sí les creo. A las Claro, cifras. sí les todas creo. tienen aumento. Como lo que no pasa son es que en hay muchas descenso. cifras, hay muchas cifras, Pero por ejemplo, las entonces cifras de la déjeme leer Fiscalía un poquito no estas concuerdan cifras. No, pero con mire, la- pero yo la quiero siguiente. hacer una Un aclaración segundo, acá. un segundo, Las entonces, cifras, sí, un pero es para segundo. no dejar Olga, a los un segundo. televidentes En el con una año idea errónea de denme que un las segundo. cifras no se En el año- cotejan. En el año 2000... Las cifras se cotejan. Olga, por favor. En el año 2010 hubo, esto es hurto a personas, 61.440. En el año 2018, son cifras de la Policía Nacional, hubo 208.000 hurtos. Esto es un incremento del, al ojo son como 300%, ¿cierto? Más o menos. En los hurtos. Es decir, sí hay una necesidad, lo refleja la discusión que tiene Uribe acerca de los Miren, del ciudadanos de 2015 Primero hay que Valledupar. aclarar algo que 2018 creo el que es fenómeno. importante antes de entrar a estas cifras, y es que la policía hizo un cambio metodológico desde Sí, 2015, también, desde el 2015. y lo ha venido haciendo progresivamente Así hasta es. 2017. El cambio metodológico muestra exactamente que fue porque aumentaron las cifras de hurto por el cambio metodológico. Lo que hicieron fue incluyeron una iniciativa en la que la gente misma denunciaba el Denuncia, hurto y registro, sí. además también se cruzaron información con la fiscalía. Entonces, este aumento del hurto que se vio de un año para otro, de 2014 a 2015, que aumentó casi creo que como el 50%. Pero ¿cómo así? ¿Las Vuelva cifras a sí poner. son o no son? Porque Vuelva es que a poner. no, Estas porque cifras- ahí- Mire, ahí- el- ahí- el cambio ahí- de metodología. ahí- ahí no- ahí no El 15. Un segundo. casa el argumento. Estas cifras tienen un Cambio diría, metodológico.
metodológico cambio en metodológico que 2015. dificultan analizar la tendencia de largo plazo. Exacto. Eso está directo. Bueno, Pero sirven para decir que hay una tendencia de aumento. Sí, sirven para, claro, De acuerdo. incluso en los El últimos años aumento que está ya reflejado después del y cambio la cifra dice metodológico eso. ¿Por qué? de 2017 2018 sí aumentó, claro. Sí, Claro. sino que ese aumento de 300%. 50% de 2015 a 2016 se debe principalmente a Ok, ese cambio metodológico. entonces, y la pregunta es si hay un cambio en la actitud de este gobierno alrededor del tema de la tenencia de armas. Hicimos el ejercicio de comparar los decretos que regulan la tenencia de armas en el gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, porque hubo algunas voces que decían, claro, como llegó el uribismo, entonces ahora sí están flexibilizando. Y aquí les voy a mostrar que los decretos son básicamente iguales. Iguales. En el decreto de Juan Manuel Santos, este es el del 2017, que hace la prohibición del porte de armas, tiene una excepción. Las autoridades militares adoptarán las medidas necesarias para mantener la suspensión general de los permisos para porte de armas, sin perjuicio de los permisos especiales y de las excepciones correspondientes que durante estas fechas expidan las mismas por razones de urgencia o seguridad de los Ese titulares. permiso especial siempre ha Eso existido. es Santos y en Duque queda así. Como Las parágrafo. autoridades militares apartarán la medida, Exactamente. adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos y en el parágrafo el Ministerio de Defensa Nacional impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales, ¿cierto? Entonces, ¿hay aquí o no un cambio entre la actitud del gobierno pasado y el gobierno actual, Olga? No, la actitud no se puede medir con el decreto de la limitación del porte de armas porque son prácticamente iguales. Ok. Aquí la actitud se tiene que mirar es con la política de seguridad que saca el presidente Duque y es donde ratifica la intervención del expresidente Uribe, porque en la política de seguridad del presidente Duque establece la creación de grupos civiles que apoyen o que cooperen con la seguridad. Esos grupos civiles que cooperen se llaman redes de cooperantes en la política Pero de esos son seguridad. Cooperantes desarmados, es decir, Desarmados, creo que Claro, ¿qué tiene que ver eso con lo estamos de armas? mezclando un No debate tiene con nada que otro ver. debate. No tiene nada que ver. Recurrentemente No, que el arma sí, es el celular. No, pero eso no, Sí, sí, eso no exactamente. tiene El Sí, arma es el pero celular y de ¿cuál esas es redes, sí. Eso el no tiene riesgo nada que de ver. las redes de cooperantes? Yo no le veo El ningún riesgo de riesgo las a redes- eso. Ninguna relación. No, pero No le veo espérame. riesgo. ¿Cuál es el riesgo de las redes de cooperantes? Que terminen siendo armadas. Y entonces- Ese Puede es ser el porque riesgo de las no redes va a de terminar cooperantes. Guardemos Son este debate supuestos, para son el supuestos. final. Guardemos este, porque yo lo que siento, y hoy Guillermo Botero, el ministro de Defensa, de hecho, habló sobre estos permisos excepcionales, que son los permisos para personas en situaciones de seguridad excepcionales Emergencia o para amenaza. poder portar armas incluso largas, ¿cierto? Todavía no está la directiva, pero hoy esto fue lo que dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero. ¿Qué es lo más innovador de esta nueva? No, simplemente unos comités que quienes están excluidos, pues eso en primer lugar es importante hacerlo, la necesidad de requerir un permiso de porte de arma para tener permiso especial que esté vigente, el no tener antecedentes penales, si la persona la requiere con carácter regional o la requiere con carácter nacional y cuáles son las razones para ello, y verdaderamente hay un comité evaluador y yo diría que en eso es verdaderamente lo novedoso, y ese comité evaluador a su vez está siendo vigilado por distintas instituciones, de manera tal que las posibilidades más de amiguismo que de corrupción se cierran definitivamente, aunque yo tengo que reconocer que en el pasado pudo haber casos de corrupción, lo que más Y entonces, aquí tengo la sensación yo de que estamos hablando de unos comités que incluso son más restrictivos de la política que se tenía en el anterior gobierno. Yo no diría más restrictivos, pero sí más reglamentados y sistemáticos. Si llegan a cumplir lo que dice el ministro, Sí. Va a haber un mayor seguimiento, control. Digamos, anunciaron que iban a revisar los antecedentes penales. A esto Siempre yo se ha hecho. No, ahí sí lo corrijo y permítame, Daniel, porque es que se parten de supuestos. Aquí nadie está diciendo que vamos a armar a los ciudadanos y a los civiles sin cumplir unos requisitos que están previamente establecidos en la ley. Y ese es un requisito sine qua non. Siempre ha estado. No puede tener antecedentes penales. Usted puede ser Santa Teresa. Tiene antecedentes penales, no tiene arma de fuego. Claro, pero y aquí incluso le estábamos Pero digamos antes que era- estamos diciendo que este gobierno ha Siempre sido ha estado. más riguroso o al menos plantea Es una que política siempre más ha estado, rigurosa. Pues lo que Siempre se estaba. quiere Antes era plantear más es- discrecional. Exactamente. Antes lo que mismo que dice el ministro, antes podía ser manipulado por corrupción, por amiguismo, era discrecional, lo decidía, ¿quién era el que lo decidía? Que ya no- El comandante de batallón. es el que ahora va a pasar al Ministerio de Defensa, entonces sí hay una, yo creo que es una cambio. mejora.
Viviana, espere. ese pedazo es un cambio. Sí, no, Viviana, realmente, eso es un cambio. exacto. Los comités interinstitucionales siempre han existido y la relación de cómo revisar los antecedentes, eso está desde muchos años atrás. Acá yo creo que lo novedoso realmente es cuáles van a fortalecer esos requisitos, la revisión de los requisitos, incluso una cosa que no dijo el ministro de Defensa es cómo también se va a vincular a órganos de control. Sí. Para verificar que sí se estén cumpliendo los requisitos, que eso es uno de los cambios de cómo un solo funcionario, el que estaba de turno en la brigada, daba el permiso y eso dejaba como ahí como entrever el amiguismo con el que recibió el permiso. En este momento lo que se trata es que estos comités sean vigilados, que eso realmente sí me parece novedoso, que se vigile cómo se van a dar los requisitos y que fortalezca el control. Si uno mira el documento que entregó la semana pasada el gobierno Duque sobre la política de seguridad general, que Olga hacía referencia hace un rato, está precisamente el fortalecimiento de sistemas de información tecnológicos, que es lo que requiere el fortalecimiento de control para estos casos también. Y con eso regreso después de comerciales, se lo prometía, el tema de la red de cooperantes, del involucramiento de los civiles en la seguridad. Hablábamos de los civiles portando armas, ahora civiles en la política de seguridad, red de cooperantes, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del porte de armas y ahora en ese último bloque hablamos de la propuesta del gobierno de ampliar la red de cooperantes. Esto obviamente tiene notas conocidas por los colombianos de la política de seguridad colombiana. Así lo presentó el presidente Iván Duque en Tolemaida durante el lanzamiento de la política de seguridad. Y también busca que en la presencia territorial restablezcamos las redes de participación cívica y en tan solo 6 meses de gobierno la hemos quintuplicado y próximamente a lo largo de este año llegaremos al 1.000.000 de ciudadanos vinculados a las redes de participación cívica. ¿Para qué? Para que la ciudadanía le dé su apoyo a la fuerza pública y la fuerza pública le dé su apoyo a la ciudadanía. A ver, entonces, Olga, usted se le pegaban como el tema de los ciudadanos portando armas. Lo que pasa es que claramente la ciudadanía denuncia, y es un deber denunciar, identificar cuáles son... Excepto si no era Néstor Humberto Martínez. Estuvo muy bueno el... La ciudadanía debe denunciar cualquier acto de corrupción, hay sectores inseguros, denuncie, identifíquelos para que se hagan las correcciones. Yo le decía hace un momento a Guillermo, lo normal no es que la gente entre a robar, lo normal es que no roben. Pero es el mundo del país de las maravillas. No, pero es que nosotros no podemos... No, eso es muy difícil, hay que vivir en la realidad. Lo normal no es que hayan habitantes de calle, lo normal no es que... Un país donde lo matan a estamos en un país violento y enfermo, tenemos que tener una política de salud mental. Guillermo, pero no, mira, Guillermo, no, porque es que aquí, Guillermo, quiere que categoricemos la gente, quiénes son estos, quiénes son estos, quién es decente, quién no es decente. Ya sabemos, no, es que a mí no me gustan las armas y no me voy a armar nunca. Y nunca le darían una. Pero a eso no voy al debate. No, pero esto no es el debate, la discriminación, el debate es las relaciones. No, mire, es que yo vamos a la más reflexiva de este debate. No, ustedes. No entiendo cuál es la relación entre la red de cooperantes o lo que llamó el presidente Duque con la participación ciudadana para fortalecer la seguridad y precisamente en esa línea de prevención a actos delictivos donde debe participar la comunidad, que tiene que ver con el porte de armas. Pero venga, yo sí hay una relación y tiene que ver con el debate del involucramiento de la ciudadanía en las políticas de seguridad. Esa es una cosa y otra cosa es la legítima defensa que puede tener un ciudadano para reaccionar frente a una causa. Eso es una cosa. No, otra cosa es que los ciudadanos participen en el acto preventivo de un acto de inseguridad. La prevención son que a dos usted le cosas gusta, distintas. Sebastián. Definitivamente sí, lo de la red de cooperación no tiene nada que ver con el control de armas ni con el permiso de armas, pero ya entrando en el debate, sí es la otra salida a armemos a la ciudadanía. Claro, es incentivemos más la prevención que incentivemos usted no puede, el control de armas. Puede ser Una no ser a la política vez. de seguridad Eso tiene que me tener parece todas las irresponsable, herramientas esas y una es la aseveraciones. participación de la ciudadanía y de la comunidad y otra cosa es el porte de armas. Son herramientas diferentes para una política de seguridad. Guillermo, ¿y correcto, alguna la reflexión sobre ciudadanía. la anotación de el abogado Néstor Humberto Martínez y su deber de denunciar? Bueno, yo la verdad me declaro impedido para hacer alguna opinión al respecto por estar en casos de connotación que tienen que ver con...
Qué vaina. A ver, y terminemos y quiero saber cómo terminar con sus posiciones acerca de lo que dijimos hoy en este debate. Entonces, Guillermo, su posición alrededor de la tenencia de armas muy corta, ¿cuál es? Soy un fiel defensor del derecho constitucional a la legítima defensa y trabajaré, como lo he hecho desde los tribunales, como un ciudadano, para que ese decreto sea derogado y todos los ciudadanos decentes que no tenemos antecedentes penales y estamos en condiciones psíquicas completas para poder portar un arma, podamos hacerlo para tener el derecho a la legítima defensa de Bueno, la y vida. además se volvió psiquiatra porque ya le hizo una evaluación. No, ya me dijo, no tiene derecho. tenerlo en cuenta en el control Eso de está armas. de acuerdo, Claro, eso entonces, está sí, dentro de y tiene que los estar. requisitos de la Olga, evaluación. Pero lo que Olga, a lo que se Eso ya refiere está. Daniel es que Guillermo Es que ya ya me está. hizo a mí una evaluación. Y ya Se volvió usted psiquiatra. no puede portar armas. Pero yo nunca he hecho... Bien, Oiga, mi yo jamás posición he y la hecho eso. posición del Más partido, peligroso mi posición es que no deben estar los ciudadanos armados. Las armas, la fuerza pública, el control lo debe tener el Estado. Deben existir programas de Sí. prevención. Si bien han existido, no han sido efectivos. Y entonces lo que hay que evaluar es la efectividad de los programas Perfecto. de prevención y no a la red de cooperantes Viviana. armados. Viviana. El monopolio de las armas sigue estando en el Estado como ha estado siempre. Las excepciones responden a una realidad social donde los ciudadanos tienen derecho a defenderse y a responder a actos delictivos. Esto no es una flexibilización, no es un retroceso. Y como vimos, es una normatividad exactamente igual que el gobierno anterior. El tema es que como es de un gobierno, el Centro Democrático, entonces lo satanizan. Pero es exactamente igual y lo que se está haciendo es fortalecer el control de armas en Colombia. Sebastián. Toda la idea de que el armamento de civiles es un factor de seguridad está totalmente errada. Estos casos colaterales son muy significativos en el país, de más de 100 por año. Hay que tenerlos en cuenta, se corrigen con un mayor control de armas, con una mayor judicialización de la gente que dispara las armas sin tener que hacerlo y con un desarme en general de la sociedad y por supuesto con una pedagogía acerca del riesgo de las armas. Las armas no son un factor que genere seguridad y sí, quería que es que uno prevalece el derecho a la propiedad privada que el derecho a la vida, incluso un delincuente que también tenga un arma. Y no lo dijimos, murió uno de los delincuentes que iba a atracar al escolta que disparó el arma que terminó con la vida de Legarda, murió en ese intento de robo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta noche tan animada. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.